Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Rincón Apologético. Esta noche la verdad es que es bastante calurosa. Acá en Argentina por lo menos está haciendo un calor pero tremendo. Yo estoy acá pegado al ventilador y estoy tratando de tomar algo fresco para mantenerme activo para poder encarar lo que se viene esta noche. Esta noche es algo maravilloso lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque primero es un amigo, es una persona que hace más o menos un poco más de un año que nos conocemos. Es muy gracioso la forma en la que comenzamos a interactuar, pero la verdad es que hace mucho tiempo tenía ganas de poder tenerlo acá en el programa por una cosa u otra, por cuestiones de tiempo y demás. No se estaba dando, pero hoy podemos tenerlo a mi amigo Juan Carlos Monedero. Así que ya en unos minutitos vamos a ir con él. Mientras tanto, lo que yo te digo es sumate a esta charla. ¿Por qué? Porque la idea es que vayamos encarando esta noche el tema de la ideología de género. Como ustedes sabrán y todos los que siguen esta página, nosotros muchas veces hemos encauzado el tema a través de videos, a través de diferentes materiales, porque creemos que el tema de la ideología de género no es algo que se lo tenga que tomar en poco, sino que este tipo de movimiento estos últimos años ha tomado un gran empuje, ha tomado una gran fuerza, de tal forma que hoy por hoy en muchos países, y por lo menos acá en Argentina lo que ocurre es eso, es que si vos no aceptás este tipo de ideologías y demás, al parecer vos sos el raro, ¿no es cierto? Vos sos la persona que al parecer estás mal. Y muchas veces, como esto lo fomentan los medios de comunicación y demás, nos hace confundir, porque decimos, verdaderamente, ¿será que esto es así? ¿Será que no? Y demás. Y nosotros que somos gente de fe, que guardamos nuestras convicciones en la Biblia, comenzamos muchas veces a través de determinados cuestionamientos y demás a tratar de encontrar respuestas en la palabra. Bueno, lo que hoy queremos hacer es poder tratar de forma específica este tema, el de la ideología de género. Lo que queremos profundizar en él. Por eso es de que te invito a que puedas estar participando en este programa, porque como vos ya sabés y que estás del otro lado y siempre nos estás siguiendo, sabés de que nuestra intención no es que sea un monólogo, una charla entre dos personas solamente, sino que nuestra idea es que vos seas partícipe. ¿Por qué? Envíanos tu comentario, envíanos tus preguntas, envíanos tus puntos de vista al respecto de qué es lo qué opinión vos has formado, ¿no es cierto?, acerca de este tema, porque también queremos tratarla. Vos sos parte de esta mesa y nosotros queremos que te sientas parte. Por eso voy a comenzar a compartir este video en Facebook y necesito que también vos, si estás del otro lado, lo puedas hacer para poder abarcar cada vez más gente y que todos aquellos que estén interesados en poder tratar el tema de la ideología de género, esta noche encuentren en Rincón Apologético un espacio propicio para poder hacerlo. Así que en unos minutos nada más arrancamos con la entrevista con Juan Carlos Monedero. Mientras tanto, yo lo voy a ir posteando en el muro de mi Facebook personal. Así que te invito a que también lo puedas hacer porque va a estar buenísima esta charla. Y sin más que decir, voy a darle pie a que pueda entrar acá mi amigo, ahora mi compañero de milicia, porque pese a... Hago esta introducción porque sé de que va a surgir en algún momento la charla y acá es en donde yo quiero que del otro lado también se encuentre una determinada madurez para todos los que nos están siguiendo. Él es católico y dirán, oh no, pero esta página, este espacio es un espacio evangélico. No, este es un espacio cristiano. Y acá es en donde quiero que nos centremos. Este es un espacio cristiano, donde pese a que seguramente nosotros tenemos algún tipo de idea diferenciada el uno con el otro, por causa de la fe la que milita, pese a eso, nosotros nos encontramos caminando hacia el mismo lugar. Y en este caso, particularmente para tratar el caso de la ideología de género, nos unimos para poder llevar adelante la idea de Dios plasmada en la palabra de Dios, para traer una convicción y una influencia correcta en la sociedad. Por eso es que quería hacer esta breve introducción para no abrir espacio para ningún tipo de comentario fuera de lugar ni nada por el estilo, sino que le damos una cálida bienvenida a mi amigo y por eso es que lo recibo de esta manera, Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la introducción que hiciste. Estoy muy agradecido por tus palabras. Bueno, Juan, a ver, ante todo,
estos últimos días fueron uno de los días más importantes para vos, creo yo, en tu vida, ¿no es cierto? Porque algo que has querido, que has trabajado y has anhelado tanto como es el recibirte, ¿no? Y más en la carrera de filosofía, se ha conseguido. Contame un poquito de dónde estudiaste, bueno, y cómo llegaste a ser y a alcanzar lo que hoy lo tenés en tus manos. Bueno, muchas gracias por, digamos, la felicitación. Sí, hace unos 10 días, un poco más, 15 días, me recibí de licenciado en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. La tesis es un trabajo de cierre, son 5 años de carrera y con la tesis vos, bueno, elegís un director, como sabés, presentás el trabajo, es evaluado ante un tribunal. Cuando el trabajo pasa la etapa escrita, bueno, está en condiciones de ser defendido oralmente. Y el tema era la teoría de la evolución, la relación de la teoría evolutiva, en relación con las propuestas de conciliación desde intelectuales teístas, tanto católicos como no católicos, porque existe un nutrido grupo de intelectuales que intentan conciliar la teoría evolutiva con el pensamiento católico o con las verdades que emanan de la fe o con lo que podemos llamar el teísmo de manera así genérica. Lo que yo hice fue analizar, ¿no? Analizar esa postura, esos autores. Podemos mencionar al padre Rafael Artigas, acá en la Argentina a Oscar Beltrán, al padre Cambiaso, también otro nombre que se me ocurre muy conocido, el padre Rafael Pascual. Y lo que el resultado de mi tesis es ver que esa pretendida conciliación no tiene fundamento y que existen muchísimas objeciones, obstáculos que la propuesta debería sortear para poder presentarse con la fortaleza con la que dice tener y con la que se presenta comúnmente en las aulas. De manera tal que esta idea que se presenta como algo absolutamente demoledor y que no tiene ningún tipo de duda, en el fondo está atravesada por profundas fisuras y lo que yo hago es ponerlas de manifiesto en la tesis y que quede al desnudo. Ese es el asunto. Entonces queda al desnudo en la tesis no solo la propuesta de conciliación entre teoría evolutiva y fe, sino también la misma consistencia de la teoría evolutiva analizada a la luz de la ciencia y analizada a la luz de la filosofía de la ciencia. Esa es la tesis. O sea, de que no solamente te podemos tener acá en el programa por el tema del que hoy nos toca tratar, sino que tranquilamente en otro momento también podríamos hablar acerca del tema de la evolución, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, es así y con la mejor voluntad. Yo estoy muy contento de tu amistad, de esta amistad que, como decís vos, hace 1 año y monedas empezamos a cultivar, primero a través de lo virtual. Me acuerdo todavía yo estaba tomando un café en Santa Fe y Larrea y de repente me llega un mensajito de texto y me dice, vos sos Juan Carlos Monedero, te llamo por el blog de Apologética. Así que bueno, nos conocimos de la Apologética y la verdad estoy muy contento de eso y yo le conté también a muchos amigos de quién sos vos, de tus empresas, de tu trabajo de difusión de la verdad y también estoy muy contento de esta amistad. Y me parece que es importante la aclaración que hiciste, porque hoy en día, desde altas esferas de la jerarquía católica, se suele promover una conversación con otros cristianos que no respeta esto que vos estás respetando. O sea, nosotros creemos en una verdad que está por encima de nosotros y no buscamos edulcorar las diferencias con una diplomacia desleal o ilegítima. Y por eso yo te agradezco mucho tus palabras y bueno, estoy dispuesto a ayudar y a unir las municiones, la artillería contra este adversario que es la ideología de género. Wow, a ver, tengo un montón de preguntas para poder hacer y también invito a vos que estás del otro lado, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Vamos a comenzar con la charla sobre la ideología de género. Por lo menos acá en Argentina es ya un tema, y ahora lo vamos a tratar un poquito con Juan Carlos a ver cuál es su opinión, pero yo creo que ya es un tema que se ha instalado, ¿no es cierto? Y que de hecho cuesta confrontarlo hoy por hoy, cuesta quitar sus raíces, ¿no es cierto? De hecho, creo yo, de que es tal así
la forma en la que ha tomado raíces, ha echado raíces en nuestra sociedad, que ya la mayor parte de los medios de comunicación y demás ya lo toman como algo, como un hecho, ¿no es cierto? De hecho, en las novelas, en las telenovelas, ¿no es cierto? Para aquellos que están quizás más en Centroamérica, en las telenovelas hoy las relaciones homosexuales y el tema de esto del cambio de género y demás es algo común, ¿no es cierto? Ya es algo que se trata como si fuera algo común y de hecho el otro día escuchaba en la radio decir a un famoso conductor de radio acá en Argentina y decía básicamente esto: tratar el tema de la ideología de género y volver a tratar de discutir de esto es volver al pasado, es retroceder, y no está bueno retroceder. Y yo creo completamente lo contrario. De hecho, cuando uno como sociedad comete errores, necesita analizar la historia, necesita analizar el pasado, a ver en qué momento se perdió el rumbo y volver hacia atrás para poder reconstruir lo que se pueda, ¿no es cierto? Entonces, yo te hago esta introducción porque sé que si estás en alguno de los países de acá de Latinoamérica, estarás pasando por lo mismo. Y como iglesia, quizás acá en Argentina yo siempre hago una mea culpa, ¿no es cierto? Por lo menos desde la parte que nos toca como iglesia evangélica. No hemos sabido cómo confrontar este tema, no hemos sabido cómo argumentar en contra de todas estas cosas cuando comenzaron los movimientos. Ahora ya parece ser demasiado tarde, no creo que sea así, pero sí ha tomado mucho terreno. Juan, te hago una pregunta. ¿Cómo ves la situación de Argentina en cuanto al tema de ideología de género? Lo primero que hay que tener muy en claro es que la ideología de género en este momento está en una etapa en que está intentando negar su misma existencia. Es decir, como la presentación de la etiqueta ideología de género genera que la gente levante la guardia, entonces lo primero que están haciendo los ideólogos de género es negar que existe una ideología de género. Lo que hablan es de un pensamiento de género o una palabra un poco más suave que permite levantar menos sospechas, que es los términos perspectiva de género. Es decir, hoy se dice, por ejemplo, bueno, pero este trabajo tiene perspectiva de género, o este enfoque, o esta... Y siempre se intenta de alguna manera suavizar, porque es evidente que una ideología es algo que tiene una estructura mucho mayor, y ellos lo que intentan es que esto se inserte no de manera tan directa y frontal, sino como algo más, como lo ibas diciendo vos, como algo de todos los días, que se meta a través de las series, las telenovelas, del lenguaje, del periodismo, de ciertas palabras clave, palabras talismán que están en la cátedra. Así que lo primero que hay que hacer es decir, existe una ideología de género, existe una mentalidad, y hay que definir qué es ideología, porque si no, no entendemos de qué estamos hablando. Ideología es... Sí, por favor. Justamente a eso quería apuntar. O sea, si tuviéramos que definir, ¿no es cierto?, lo que es la ideología de género, ¿qué es lo que es en sí mismo? Primero, una ideología es una explicación total de la realidad que, en vez de respetar el carácter misterioso que tiene la realidad y la limitación del entendimiento humano para conocerla, lo que hace es tomar una parte de la realidad y reduce el todo a una de sus partes. Por poner un ejemplo, la ideología marxista reduce la totalidad de la realidad, la totalidad de todos los factores del hombre, a lo económico. Entonces, ¿vos cómo distinguís un historiador marxista de otro que no lo es? Porque el historiador marxista dirá que en última instancia todos los conflictos históricos, sociales y políticos se traducen en última instancia en una cuestión de clase, una cuestión económica. Y que entonces en estos combates existen estructuras o superestructuras de pensamiento que son la religión, la política, incluso puede ser la virtud, que la gente cree que lucha por eso, pero en el fondo está respondiendo a factores económicos. Entonces no hay altruismo en esa historiografía marxista, esa historia roja, no hay altruismo, porque en el fondo yo estoy luchando por mi dinero. Reduzco la realidad a una de sus partes. ¿Por qué digo reduzco? Porque evidentemente que en la historia de la humanidad ha habido casos de
luchas económicas, de motivaciones económicas, sin duda. Pero a partir de la base de que la última motivación del hombre es económica, eso es ideológico, y eso en este caso es ideología marxista. De la misma manera, la ideología de género parte de la base de que en última instancia el hombre es el que construye su destino. No que lo descubre, sino que lo construye. Entonces, no se trata de que hay un orden natural que el hombre puede develar con su mente y adecuarse a él, sino que un orden que nosotros consideramos que es anterior al hombre, que es superior al hombre, que es posterior al hombre, sino que el hombre construye el orden y que no hay una construcción más verdadera y todas son arbitrarias. Entonces ellos dicen, bueno, esta es mi construcción. Yo me autopercibo como mujer. No importa que haya nacido como Juan Carlos, o peor aún, que haya sido concebido como Juan Carlos, pero yo me autopercibo mujer. Entonces el foco no está en la realidad, el foco está en la percepción, en mi visión de la realidad. Entiendo. Ahora, según lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Corregime si me equivoco. Entonces, todo este tipo de ideología toma sus fuerzas en el relativismo, ¿no es cierto? O sea, este tipo de ideologías toma toda la energía basada en una sociedad que ha concebido que la cosmovisión correcta es el relativismo, que no existe la verdad absoluta, por así decirlo. Tal cual. Es el viejo relativismo que si vos vas a los albores de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles se enfrentaron a muchísimos sofistas, entre ellos a los dos más famosos que son Gorgias y Protágoras, ¿no? Y los sofistas, que eran relativistas, como vos estás diciendo, tenían la misma idea que tienen los relativistas de hoy, que es que el hombre es la medida de todas las cosas, y que las cosas no tienen un peso en sí, una consistencia, sino que las cosas son lo que a mí me parece. Y si a vos te parece que esto es rojo, será rojo para vos, y si a mí me parece que es azul, será azul para mí, y no hay una manera de definir cuál es la verdad. O sea, nuestras posturas están equilibradas. Esto llevado a la realidad te da la ideología de género. Por eso es que una persona, se ha visto absurdo, por ejemplo, de que un hombre, un varón, un tipo que fue concebido varón, que nació varón y que jugó como varón un montón de tiempo al hockey, ahora se quiere anotar en el hockey femenino. Y entonces, cuando va a pedir la credencial le dicen, pero usted no puede jugar en el hockey femenino porque usted es varón. Y el tipo dice, no, yo me autopercibo como Jessica. Y ahora está presionando a la ley para que la ley le garantice esa distorsión, ese capricho, y que él pueda jugar con las mujeres a pesar de ser varón. Así es. Ahora imagínate, sí, o sea, ahora imagínate, no hay razón para que termine ahí, porque entonces yo podría decir, bueno, ¿usted qué edad tiene? Yo me autopercibo como un niño de 9 años, entonces yo, teniendo 32 años, debería jugar al hockey con niños de 9. Y no sé dónde está la gracia. Habría una ventaja injusta de mi parte. Una ventaja de fuerza, de experiencia, de velocidad, de técnica. No tiene ningún sentido. Bueno, a esto... Obviamente el ejemplo que vos das es un ejemplo muy mínimo a los grandes desastres que podría traer en la sociedad, ¿no? Porque supongamos de que lo mismo que vos estás diciendo en un hombre, ¿no es cierto?, de 35 años que se autopercibe como un chico de 15 y que se enamora de una nena de 12 o 13 años. O sea, ¿y quién le puede llegar a decir, si nosotros concebimos la realidad de esa manera, quién le puede llegar a decir de que está mal y que no se puede hacer? Y sí, y si vos decís que está mal, entonces, como decías al principio, te puede caer el argumento de que estamos retrocediendo. Otra falacia. Porque esa falacia supone que siempre lo que viene después es superior a lo anterior. Y eso puede ser cierto en el campo tecnológico. Suele ser cierto que en la inmensa mayoría de casos, tecnologías posteriores van reemplazando y son mejores que las de antes. Pero esa ley que más o menos se cumple en lo tecnológico, no tiene por qué cumplirse en lo moral, en lo intelectual, en lo psicológico. Entonces, el argumento de
si hacemos esto, estamos retrocediendo, es absolutamente falaz e inconsistente, no sirve para nada, no resiste un análisis. Entiendo, buenísimo. Vamos a arrancar a leer algunos de los comentarios que ya nos están enviando. Joseph Correa, uno de nuestros seguidores ahí, siempre prendido. Saludos, Santi. Johnny Martínez nos envía un mensaje, buen tema. Al igual que el Walter Heredia. Walter Heredia nos dice, buen tema también. Lo tenemos acá a Joseph Correa nuevamente haciendo referencia a la tesis que acaba de escribir Juan Carlos, ¿no es cierto? Y por medio de la cual has recibido tu título de licenciado en filosofía. ¿Esto es así? Así es, sí. Esa es la tesis y bueno, le agradezco a Joseph sus comentarios. En otro momento podemos hablar del tema con muchísimo gusto, Santiago. Bueno, de hecho, acá también tenés otro comentario. Gerald Espinosa dice, bueno, resultó muy interesante lo de la tesis. Y de hecho, el siguiente comentario nos envía Ricardo Mateo Palma Soto y dice, pregunta, ¿cómo nace la ideología de género? Y también, ¿dónde es que manejan esa información? Pero lo más interesante acerca de lo que estamos hablando en este momento es lo siguiente. Dice, Don Monedero, por favor, un directo algún día para hablar sobre la evolución y sus grandes mentiras que se presentan como verdad o se omiten. Así que ya hay gente que está atrapada con respecto a la tesis que acabas de describir, Juan. Sí, es que en realidad deberíamos decir que están atrapadas con el tema, porque el tema como tal es suficientemente consistente para entusiasmar y en Estados Unidos ha habido grandes debates sobre este tema y la verdad es que nada impide que en Argentina no deban darse, porque así como hay un cerrojo en la ideología de género, una especie de policía del pensamiento, también hay un cerrojo en la ciencia biológica respecto del evolucionismo. Y son cerrojos que, de alguna manera, tienen mucho más en común que de diferencias. De modo que si nosotros estamos del bando de la verdad, del bando de Cristo, corresponde que luchemos contra los dos Goliat. ¿Por qué no? Y me parece que tiene mucho de heroico y de valiente que lo hagamos, sobre todo en estos momentos en que mucha gente está esperando, está viendo cómo quedar bien para subir un puestito. Nosotros tenemos que decir las cosas como son, aunque las consecuencias no sean desfavorables. Eso también habla de nuestra entidad como personas. Totalmente. De hecho, Joseph Correa nos envía nuevamente otro mensaje y dice, Juan Carlos, ¿sería posible que me compartieras tu tesis para poder leerla? Soy biólogo y me interesa mucho. Claro está, si es posible. Así que ya hay varias personas que se ven atrapadas con respecto al tema de la evolución. Así que en vivo te quiero poner en compromiso de un día poder tratarlo, Juan. Con muchísimo gusto. Dalo por hecho. Si Dios quiere, acá estoy. Sí, ok. Si Dios quiere, acá estoy. Sí. Vamos al siguiente comentario que dice Vicente Altieri. Ideología de género es una bomba más en la destrucción de la familia, que trae encubierto cosas mucho más serias y aberrantes de lo que ya es, entre ellos el abuso infantil. Pero es todo un paso abominable a la vez. Bueno, a ver, él hace referencia, o por lo menos lo entiendo así yo, al comentario de Vicente, y que de hecho lo he escuchado en varias personas que proponen, ¿no es cierto?, que la ideología de género o esta concepción, ¿no es cierto?, de la realidad es falsa, que no solamente es lo que hoy aparenta ser, sino que también va a traer una serie de problemas, no solo en la familia o en lo que es el núcleo familiar, sino también en cuestiones como de repente la pedofilia. Al parecer esto viene a ser como esa especie de dominó que tirás una ficha y empiezan a caer todas. Esto es así, lo escuché varias oportunidades. Sí, mirá, tal cual, esto es la punta de lanza, ¿no? La punta de lanza, primero, digamos, pega y penetra y entra con una superficie muy pequeña, que es la punta, pero luego entra el resto de la lanza. La ideología de género permite que entre una serie de conceptos que mucha gente está aceptando. A veces
por esnovismo, a veces por convicción ideológica, a veces por resentimiento ante la postura contraria, porque se enojaron con alguien que trató mal a algún homosexual y entonces su venganza es caer en esta ideología, y a veces simplemente por ignorancia. Pero como sea, a caballo de la ideología de género vienen otros comportamientos. ¿Por qué? Porque la ideología de género, al sostener que el concepto de naturaleza, de esencia, que para nosotros es un concepto fijo, que tiene una racionalidad interna, ¿no? Y que esa racionalidad le viene de una razón divina, para ellos, al ser este concepto algo arbitrario, algo puesto por la voluntad, no algo visto por la inteligencia, sino algo puesto por la voluntad, entonces cae el concepto de hombre, cae el concepto de mujer y todo se vuelve más o menos arbitrario y lo mismo. Ahora bien, así como cae ese concepto, también cae el concepto, que para nosotros es evidente, ¿no? Cae el concepto de la perversidad de la pedofilia. Porque para nosotros es perversa la pedofilia porque hay un bien al cual se opone. Pero si ya no hay un bien al cual se opone, porque todo es relativo, si no hay un bien, entonces, ¿desde dónde me paro para decir que esto es perverso? No me puedo parar, entonces, en ningún lado. Ellos no se dan cuenta, y algunos se dan cuenta, pero dejan esa bomba activada, de que están sentando las bases, no solo de la homosexualidad, que ya es un desorden, sino también de la pedofilia. Si lo supieran, quizás cobrarían conciencia de lo grave que es esto y empezarían a desandar ese camino que han llevado. Pero tenemos que llevarlos a razonar, a que si una cosa, si aceptamos con estos argumentos la homosexualidad, también tenemos que aceptar la pedofilia. Y ahí te quiero ver, Santiago, a ver qué van a responder. Bueno, de hecho, si yo no estoy equivocado, corregime vos si sabés algo por lo contrario, o alguno de las personas que nos está siguiendo. Tengo entendido que ya hay una propuesta de ley en Holanda acerca de legalizar, ¿no es cierto?, el tema de la pedofilia. Hay muchos movimientos de pedófilos que están tratando de llevar a la ley hacia ese rumbo, ¿no? ¿Vos lo escuchaste hablar a esto? Sí, escuché, porque lamentablemente Holanda casi siempre está, digamos, a la vanguardia de estos desórdenes, de estas perversiones mentales, de estos trastornos, ¿sí? Generalmente también Holanda fue primero en muchas de estas propuestas equivalentes, e incluso utilizan algunos eufemismos, es decir, no, como saben que la palabra pedofilia tiene una enorme resistencia y está descalificada tanto en la palabra como suena como en el concepto, entonces intentan decirla de otra manera, entonces apelan a términos como amor entre jóvenes, amor sin edad, amor infantil, porque son maneras de barnizar una realidad que presentada con la crudeza que realmente tiene, sería absolutamente rechazada por la mayoría de las personas. Es así, de hecho, a ver, justo me das pie para poder tocar otro de los temas que creo que son clave para poder entender el avance de todo este tipo de movimientos, ¿no? Y hablanos un poquito acerca de este tema que vos tan bien tratás y que tiene que ver con la manipulación del lenguaje. Vos, y de hecho contanos un poquito porque vos tenés un libro y comentarle a la gente también cómo puede acceder a comprar tu libro y demás, en donde, si yo no me equivoco, tratás de forma central el tema de la manipulación del lenguaje. ¿Esto es así? Así, tal cual. El libro se llama Lenguaje, Ideología y Poder, editado por Ediciones Castilla, con prólogo del padre Alfredo Sáenz y el doctor Antonio Caponeto. Y es un libro que está en Amazon, está en castellano, se puede conseguir por Amazon y también se puede conseguir en algunas librerías
de Buenos Aires, sobre todo, de Capital, pero también, por ejemplo, en Córdoba, librería Lectio, y en algunas librerías del interior. Repetime el nombre, por favor, así yo lo anoto acá en los comentarios para que la gente que se va sumando pueda leer el nombre del libro y cómo conseguirlo. Sí, cómo no. Lenguaje, ideología y poder. Ok, y lo pueden conseguir a través de Amazon, ¿verdad? Por ejemplo, en Amazon, y si están en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, en algunas librerías, después si querés te paso los datos con más detalle de las librerías en donde está, o comunicándose conmigo a través de Facebook. Yo estoy en Facebook, me pueden mandar un mensaje, y si están en Capital, los podemos hacer la distribución sin ningún problema. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, tocando el tema de la manipulación del lenguaje, decíamos de que esto es un punto crucial, ¿no es cierto?, para entender el avance de todo este tipo de movimientos, ¿no es cierto? Explícanos un poquito de qué se trata esto de la manipulación del lenguaje. Bueno, lo primero que hay que entender es una triple realidad. Tenemos, por un lado, la palabra, las ideas y, por otro lado, las cosas. Si no entendemos este triángulo, esto es la columna vertebral del problema, ¿no? Las palabras son tanto escrita como oral, son los signos con los que nos expresamos los hombres, ¿no? Idiomas, en inglés, el castellano, el portugués, el francés, son el signo, es lo que sale de nuestra boca, en el caso de la palabra oral, o lo que escribimos, ¿sí? Y esa palabra es un signo de un pensamiento que está en nuestra cabeza. Y a su vez, el pensamiento ya tiene una diferencia. Mientras que la palabra tiene una entidad en sí, el pensamiento depende de mí para existir. O sea que su entidad no es independiente de mí. En cambio, la palabra oral o escrita son sonidos. La palabra oral es un sonido y la palabra escrita es una grafía en un papel. Pero el concepto no tiene una entidad independiente, sino que tiene una entidad psíquica y depende enteramente de mí para existir. Y por último, la cosa real a la que se refiere, no sé, la manzana, edificio, pelota, lo que vos quieras. Hay una relación entre palabra, idea, cosa, porque la palabra es signo del pensamiento y el pensamiento a su vez es signo de la realidad. Esto es como la columna vertebral del asunto. Ahora bien, ¿qué hace la ideología de género? Altera la palabra para alterar el pensamiento y pretende así cambiar las cosas. Por eso, por ejemplo, en vez de hablar de la ideología de género, en vez de hablar de homosexualidad, habla de igualdad. En vez de hablar de... A ver, te doy otro ejemplo. ¿Cómo es? El cambio de sexo, ¿no es cierto? Muchas veces las operaciones de cambio de sexo. Esto también vendría a ser manipulación del lenguaje, ¿verdad? Sin duda, porque el sexo no puede cambiarse. Nosotros tenemos caracteres primarios, sexuales primarios y secundarios. Lo que podemos hacer es alterar los caracteres sexuales secundarios, pero no los primarios. De hecho, un varón y una mujer son lo que son mucho antes de desarrollar sus caracteres sexuales secundarios, ¿no? El niño, la niña, entre los 8, 9, 10, 11 años, va desarrollando esos caracteres, pero ya era niño o ya era niña mucho antes. Pero, volviendo al punto, al alterar la palabra, el signo externo que sale de nuestra boca o con el cual escribimos, también alteramos el pensamiento, porque palabra y pensamiento se influyen recíprocamente. Este procedimiento de la ideología de género, para explicarlo con otro ejemplo, que es de otro tema, pero está muy conectado, veamos el caso del aborto. No, yo te puedo dar ese ejemplo. La palabra aborto suena muy fuerte y suena muy mal. Mientras que si yo reemplazo esa palabra aborto por la palabra interrupción del embarazo, el efecto que logro en la mente de las personas que la escuchan o que la leen es distinto. Porque la palabra aborto hace que vos subas la guardia.
mientras que la palabra interrupción del embarazo es justamente un eufemismo. Y yo alterando la palabra y el lenguaje consigo un efecto distinto en tu mente. Lo mismo, por ejemplo, las leyes, hoy se plantean, hoy distintos partidos políticos, sobre todo los de izquierda, llevan leyes al Congreso, ley de interrupción legal del embarazo, u otro término, aborto terapéutico. Entonces, la fuerza de la palabra aborto está neutralizada por la fuerza de la palabra terapéutico, que te remite a terapia, que te remite a curación, a salud. Entonces, de alguna manera, se amortigua el impacto de la palabra aborto, que es muy negativo, ¿no? Con otras palabras. Aborto no punible también. Son como formas de que la mente sea menos impactada por esas palabras y que así la práctica del aborto vaya cobrando por lo menos algún tipo de viabilidad, de legitimidad en la mente de las personas. Esa es la estrategia, Santiago. Wow, a ver. Me encantó el tema, sinceramente, porque es una gran realidad lo que vos estás diciendo y muchas veces, como al nosotros no conocer este tipo de estrategias, ¿no es cierto?, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y sin querer nosotros aún, tratando de conservar nuestras convicciones, entramos en ese juego por causa de desconocer este tipo de cosas que vos estás describiendo ahora. La verdad es que buenísima la respuesta, Juan. Te agradezco, pero es clave porque es como entrar a una pelea sin saber los golpes o los ataques principales. No podemos ir por los ojos cerrados con la calle y no podemos a oscuras estar con un arma disparando a cualquier lado, porque es equivalente a eso. Estos son como los ladrillos, podríamos decir, de esta auténtica batalla cultural, que hay otros autores que han llamado, y yo tomo prestado el término de otros, la guerra semántica, porque es la guerra de los significados. También podemos llamarla guerra lingüística, pero el término más conocido es guerra semántica, ya es la pugna por establecer los significados de las palabras, porque el que controla la palabra controla la cabeza de las personas, y el que controla la cabeza controla la realidad. Qué tremendo, tremendo lo que acabas de decir. Buenísimo. Vamos a continuar con algunos comentarios. Acá nos escribe Jorge Carrillo. Jorge es otro amigo, quien por lo general es el que tiene estas charlas conmigo. Y en este caso Jorge nos escribe y dice lo siguiente. La idea de la filosofía existencialista, de que la existencia antecede a la esencia, ¿podría tener algo que ver en el sentido de que todo parte del pensamiento inmanente del hombre? Creo que algo estuviste diciendo ahora, ¿no es cierto?, acerca de eso. Sí, ahí está si no me equivoco, Jorge debe estar pensando en la vieja idea de Sartre, y digo vieja deliberadamente, porque a pesar de que Sartre en el siglo XX no hace sino hacer un remedio de una filosofía nihilista y negadora de las esencias que es muy anterior a él. ¿Qué puedo decir de esto? Sartre es complejo, pero para dar una respuesta a Jorge, acá la cuestión no es que la existencia anteceda a la esencia o la esencia a la existencia, porque la existencia tiene que ser la existencia de algo, y la esencia siempre es la esencia de algo. Entonces, para poder definir qué está queriendo decir esta frase, que es tan común, la existencia antecede a la esencia, hay que definir de qué estamos hablando. De lo contrario, estamos pedaleando en el aire y no sabemos dónde estamos parados. Pero me parece que sí, que esa idea de Sartre, evidentemente, Sartre también colabora con la ideología de género, por lo menos de manera indirecta, porque en él está la idea de que el hombre no es, sino que el hombre se hace. Y eso parece ser el leitmotiv o la brújula directora de la ideología de género. El hombre no tiene una esencia dada por otro, por un Dios, por un diseñador, sino que él mismo se construye y él es el autor de su propio destino. Claro, sí, tenés toda la razón. Lo cual en parte es cierto, porque uno dice, bueno, yo tengo libertad, yo voy tomando decisiones, está bien, pero en el nivel de las decisiones somos autores de nuestro propio destino, está bien eso, es correcto, pero lo que Sartre plantea no es a nivel de las decisiones, sino a nivel de la esencia, o sea, a nivel
ontológico, a un nivel metafísico mucho más fuerte que las decisiones. Entiendo, perfecto, perfecto. Vamos al siguiente comentario. Es un comentario bastante interesante porque también desemboca en una de las preguntas que yo quería hacerte. Y dice Miguel Bernal: autodefinirse en cualquier aspecto de la vida es y debe ser un derecho de cualquier ser humano. La intolerancia en un mundo actual solo nos aleja más de un mundo en paz y nos acerca a cometer atrocidades amparadas por la ignorancia y el adoctrinamiento. A ver, primero me gustaría ver a ver si querés comentar algo acerca de este comentario que nos acaba de escribir Miguel, que aparte de todo esto, agradezco a Miguel por, pese a que al parecer no comparte las ideas que estamos tratando de transmitir, su postura la marca con un respeto muy interesante. Así que agradezco el respeto porque está bueno interactuar aunque las ideas estén en oposición. Así que dicho esto, Juan, ¿querés decir algo con respecto a este comentario? Sí, hay varias cosas para decir. En el comentario de Miguel hay un aspecto teórico, un argumento, podemos decir, teórico, y hay un argumento histórico. El argumento teórico es que autodefinirse es un derecho y que la intolerancia nos alejaría de un mundo de paz, y el argumento histórico que parece deslizar el comentario de Miguel es que habrían ocurrido en el pasado atrocidades que fueron amparadas justamente por esta idea de la ignorancia o el adoctrinamiento, de suerte tal que si nosotros reducimos el adoctrinamiento, también reduciríamos la cantidad de atrocidades, y de suerte tal que si nosotros tolerásemos más, también podemos vivir un mundo de paz sin crímenes nefandos y esas cosas, ¿no? Vamos, es complejo lo que escribe Miguel, y despersonalizando la cuestión en el comentario de Miguel, voy a tomar las palabras que él fue diciendo y los conceptos que fue vertiendo para dar una respuesta la mejor posible. Primero, adoctrinar. Adoctrinar es comunicar una doctrina, y la verdad es que todos comunican una doctrina. La doctrina de no adoctrinar, esa neutralidad axiológica en términos de principios, es una doctrina, y se enseña y se enseñó. De hecho, tiene un nombre que se puede llamar naturalismo filosófico, tolerancia, estamos pensando en Rousseau, en Voltaire, también en términos liberalismo filosófico, y es una doctrina. Entonces, fíjense que para oponerse a todo adoctrinamiento, el liberalismo gestó una doctrina, los liberales gestaron una doctrina. Eso significa que el hombre, no es que adoctrinar es malo, es imposible no adoctrinar, porque o adoctrinas de una manera o adoctrinas de otra, pero siempre estás adoctrinando, siempre estás llevando un pensamiento, ¿no? Y en el caso de los liberales en filosofía, lo han llevado a sangre y fuego. Pensá, si no, Miguel, en la Revolución Francesa, cuyo lema era libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Entonces, no me parece casual que los mismos que llevaban como bandera la tolerancia no toleraron a los que se le oponían, empezando por los reyes a los cuales ejecutaron a través de la conocida guillotina. Y después hay otro argumento que podemos también apelar a la historia. Hoy en día hay mucha más tolerancia que antes, porque supuestamente venimos de épocas oscuras y ahora estamos en un periodo de mayor libertad donde uno puede decidir y hacer lo que quiere. Y sin embargo, si fuese así, la cantidad de conflictos sería menor, la cantidad de guerras sería menor, y sin embargo es mayor que nunca. Es decir, nunca hubo tantas guerras como en el siglo XX, el siglo de la tolerancia. Es decir, que la predicción de que a mayor tolerancia, mayor paz, no se vio confirmada. Y eso es un dato que una persona como Miguel seguramente va a tener en cuenta. Sí. Sí, solamente quería también añadir algo, ¿no es cierto? Que
por lo general dentro de lo popular, ¿no es cierto? Cuando se habla del adoctrinar, yo creo de que se utiliza esa palabra para transmitir el hecho de que se trata de convencer acerca de una determinada opinión, ¿no es cierto?, de un determinado punto de vista, como si fuera una verdad absoluta, pero sin analizarla. Yo creo de que a eso apunta popularmente la frase adoctrinar, ¿no es cierto?, que es tomar una opinión como verdadera sin hacer un análisis, ¿no es cierto?, un análisis profundo de ella. Y todo lo contrario nosotros estamos haciendo desde este espacio, porque lo que nosotros estamos haciendo es analizar todos estos puntos de vista, todas estas ideas y demás, y tratar de manera objetiva llegar a las conclusiones que se merecen, ¿no es cierto? Entonces, creo yo de que lo que para el común denominador de las personas es adoctrinar, nosotros estaríamos haciendo todo lo contrario, porque estamos aplicando la razón y la lógica a este tipo de ideología, ¿no es cierto? Sí, porque además también hay una cuestión anterior. El comentario supone como verdaderas cosas que no están probadas. O sea, supone que detrás de un adoctrinamiento hay una imposición de fuerza, supone que detrás de un adoctrinamiento hay una ausencia de reflexión. Puede ser que sí, puede que no, pero en todo caso es una suposición gratuita que habría que demostrarla. De manera tal que es un poco luchar contra un fantasma esta respuesta. Pero sin irnos de tema, también hay una cosa que decir que es esto: la intolerancia como tal es otra palabra talismán que hay que exorcizar. ¿Sabes por qué? Sí, porque intolerantes somos todos. Intolerante es el que no tolera algo. Los glóbulos blancos no toleran las enfermedades y por eso reaccionan. Es decir, gracias a la intolerancia es que estamos vivos. Por lo tanto, el mismo liberalismo filosófico no tolera las doctrinas que se le oponen. La ideología de género es tremendamente intolerante. Por eso es que persiguen, atacan, cuestionan, rechazan y ridiculizan a los que están en contra. Entonces, si la intolerancia fuese algo objetivamente malo e inaceptable, ¿no? Podría no ser, digamos, no sería algo absurdo que nadie la practique. Todos la practicamos y te puedo asegurar que en mi vida me he encontrado con gente muy tolerante que cuando vos le discutís se vuelven mucho más dogmáticos que vos o que yo. Te lo puedo asegurar que es así. A ver, obviamente algo ya lo has tocado, ¿no es cierto? Pero otra de las preguntas que tenía yo para hacerte es si nosotros, nuestra postura como cristianos, ¿no es cierto?, nos demanda este tipo de tolerancia, porque por lo general cuando se encuentra una confrontación, ¿no es cierto?, o un enfrentamiento en cuanto a ideas desencontradas de este tipo de movimientos con el cristianismo particularmente, lo que este tipo de movimientos le reclama al cristianismo es que supuestamente debería, a través del amor al prójimo, ejercer un tipo de tolerancia, ¿no es cierto?, donde obviamente la inclusión viene de la mano. ¿Nosotros como cristianos deberíamos de ser tolerantes ante este tipo de pensamiento? Bueno, mira, me hiciste pensar en una frase de un gran teólogo que se llama, fallecido, ¿no?, el padre Garrigou Lagrange, que tenía una frase que viene como anillo al dedo. Decía Garrigou que nosotros debíamos ser intolerantes en los principios y tolerantes con las personas. Algo parecido, un parafraseo a lo de San Agustín: amar al pecador y odiar el error del pecador, odiar el pecado del pecador. Es decir, la persona como tal es creación de Dios. En la persona están de alguna manera entrelazadas la persona como tal y el error de la persona. Lo que se ama, lo que se puede amar, lo que es objeto de amor y es digno de amor es la persona. Entonces, todo nuestro amor y todo nuestro respeto y toda nuestra tolerancia para con la persona
en cuanto que vamos a tolerar un pecado, un error, incluso una mentira, podemos perdonarlo, pero a la persona va dirigida ese amor y esa tolerancia, pero al error hay que atacarlo, al pecado hay que atacarlo, empezando por nosotros mismos. Y esa diferencia es la diferencia que marca realmente la diferencia, porque de esa manera se puede evitar cualquier actitud de una falsa misericordia que en el fondo termina siendo funcional al avance del adversario. A ver, y yo también quisiera agregar algo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que nosotros, pese a que, como bien dice Juan Carlos, ¿no es cierto? Lo que confrontamos, por así decirlo, es la acción, y no la calificamos como correcta la acción, ¿no es cierto? Pero, a ver, la persona hace de su vida lo que quiere, la realidad es esa, ¿no es cierto? Porque Dios nos ha dotado de ese libre albedrío para nosotros tomar el camino que querramos. Ahora, es otra cosa completamente distinta cuando cuando nosotros nos quieren incluir dentro de ese error, quieren que nosotros aceptemos ese error, ese pensamiento, ese tipo de atracción y demás, como si fuera algo normal. Bueno, está bien, cada uno hace de su vida lo que quiere, ¿no es cierto? Ejemplo, el tema de la homosexualidad, si un homosexual quiere estar con un homosexual, la verdad es que nosotros no somos nadie para oponernos a ello. Nos podemos oponer a la idea de la homosexualidad, pero no al homosexual en sí. Ahora, sí nosotros no podemos permitir de que se nos imponga a nosotros esa idea como si fuese la verdad y que la tengamos que aceptar y tengamos que unirnos a este gran movimiento apoyando como que tal idea es genuina y verdadera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende perfectamente y yo voy a decir algo más sobre el tema de la palabra intolerancia, que da para mucho, que es que yo no estoy obligado a responder un argumento que los mismos ideólogos de género no creen. A ver si me hago entender. Si yo veo las acciones de los ideólogos de género, no las palabras, las acciones, si yo veo lo que hacen, no lo que dicen, no veo tolerancia, no veo esa idea fraternal de respetar las diferencias. No, veo todo lo contrario. Veo que atacan, persiguen, mienten, difaman, ensucian a otras personas. Entonces, en el fondo, eso a mí ¿qué me da para pensar algo? Es que ellos no creen no es en la tolerancia, que es un argumento hipócrita para desarmarnos a nosotros. Ellos no creen en eso, sino que es un argumento de circunstancias, pero en el cual ellos mismos ni siquiera como diría Mafalda, ellos mastican el chicle, pero no se lo tragan. Entonces, si ellos no creen en eso, yo no tengo por qué levantar un argumento en el cual el mismo adversario que tengo no cree. Entonces, eso tiene que quedar completamente claro, porque mucha gente se asusta y dice, no, ¿cómo voy a ser intolerante? Pero vos sos intolerante todo el día. O sea, si vos vas por la calle con tu esposo o tu novia, ¿no? Y viene un tipo y le falta respeto, vas a ser intolerante. Vas a ser intolerante. Y si alguien te toca el sueldo, vas a ser intolerante. Y si alguien le falta respeto a tu mamá, vas a ser intolerante. Entonces, hay que dejar esta idea políticamente correcta, donde queremos quedar bien con todos y decir somos tolerantes. Hay que reivindicar el derecho a la intolerancia. Pero una intolerancia que está acompañada del amor y la caridad. Lo demás es diplomacia vacía y es una retórica insulsa que no tiene ningún sentido, que en el fondo se transforma en una manipulación. Y muchos de los que se llenan la boca de tolerancia son los peores y son implacables con aquellos que los critican. Perfecto, Juan. Vamos al siguiente comentario, nos envía Jefferson Buenaño. Jefferson siempre también es un seguidor nuestro y dice, buenas noches muchachos, confirmen para cuándo hablan de los temas de la evolución, ciencia y filosofía, de argumentos que utilizan para negar a Dios su existencia, pero ¿cómo nosotros podríamos argumentar a ellos lo contrario? Bueno, al parecer hay un montón de gente ya
que te está comprometiendo públicamente, Juan, a que podamos tener otro encuentro donde hablemos del tema de la evolución. A ver, además esto me abre puerta a poder comentar de que Juan Carlos también tiene su espacio, su blog, ¿no es cierto?, donde también escribe mucho acerca de estas cosas. Juan, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo encuentran tu blog? Nuestro blog, que es el que vos encontraste, así nos conocimos, se llama Apologética en la Argentina. Así se puede encontrar. Tenemos varios columnistas, varias personas que están trabajando, en el cual subimos artículos periódicamente. Venimos subiendo artículos desde el año pasado, pero si ustedes entran van a ver que hay artículos míos de antes, 2014, 2010, 2008, digamos, yo fui subiendo esos artículos, pero el blog como tal existe desde el año pasado. Y en Facebook tenemos otro espacio que se llama Frente Cultural Verdad de Acción, que es el espacio macro, es decir, dentro del frente está el blog. También tenemos ahí colaboradores, diseñadores, varios amigos que han generado videos, flyers, cosas muy valiosas, siempre en la línea de defender tres principios clave de nuestro espacio, que son Dios, patria y familia, ¿no? Esas son las cosas que tenemos marcado a fuego. Y siempre desde este principio. ¿Cómo? No, decía de que lo que acaba de decir Juan Carlos, ¿no es cierto?, acerca de cómo encontrar su blog, o también el Facebook del Frente Cultural Verdad y Acción, lo acabo de anotar también en los comentarios del Facebook. Para todos aquellos que quieran ubicar, ¿no es cierto?, el trabajo que él también está desarrollando en las redes, puedan hacerlo. Como así también en la descripción de este video está el link, ¿no es cierto?, del perfil personal de Juan, para que se puedan comunicar, enviarle algún mensaje y demás. ¿No es cierto, Juan? Te agradezco mucho, Santiago, toda la manera de comunicar y de referir. Para una respuesta a Jefferson, es un tema muy complicado, Jefferson. Te pido un poco de paciencia, pero lo que puedo decir en 2 palabras es que cuando la persona se pregunta por Dios, no está implicada solamente su inteligencia, sino también su voluntad, su corazón. Por lo tanto, hay veces, que no en todos los casos, pero hay personas en las cuales hay motivos extraintelectuales que intervienen en la dilucidación de si existe Dios o no. Para ser más claro aún, cuando una persona tiene una motivación interna, pongámosle un vicio, que sabe que la ley de Dios condenaría, a veces le puede ser útil para la subsistencia de ese vicio poner en duda la existencia de Dios. Porque si no existe Dios, no hay una ley, y si no hay una ley, ese vicio que tengo, entonces ya deja de ser tal. Y pasa a ser como una cuestión anecdótica mía. Esto también puede pasar. No estoy diciendo que esto explique todos los casos de ateísmo, ni de agnosticismo, ni mucho menos. Hay casos de gente virtuosa que tiene realmente una duda, y una duda razonable. Pero lo importante es que la persona busque la verdad, porque hoy en día, y siempre lo hubo, pero sobre todo hoy en día desde la ciencia, hoy la ciencia está en perfectas condiciones de acreditar y respaldar la idea de un diseño extremadamente complejo en la naturaleza, en la biología, y ese diseño nos tiene que remitir un diseñador. Creo que la ciencia presta una gran ayuda a ese tema, y de esa manera el conocimiento científico es perfectamente congruente con lo que se nos revela por la fe. Pero bueno, es un tema mucho más grande, ¿no? A ver, quiero quedarme un instante, abro un paréntesis, ¿no es cierto?, con la palabra ciencia, que quiero tocar específicamente ese tema, ¿no es cierto?, ya para ir concluyendo con esta entrevista, porque ya pasó más de 1 hora en la que estamos charlando, y la verdad te agradezco por el aguante, porque sé de que hay que estar hablando 1 hora. Muchísimas gracias, Juan. Pasó volando, Santiago. Viste que te dije 1 hora le resulta ser poco, ¿viste?
Bueno, a ver, dejo marcada la palabra ciencia para después retomarla y vamos a uno de los comentarios de nuestros seguidores, Ezequiel Saldivia. Dice, saludos desde Chile, un gran tema el que están tratando hoy. Aguante Rincón Apologético. Muchísimas gracias, Ezequiel. A ver, vamos al siguiente problema. Problema, porque leí la palabra problema aquí, que dice Arturo Monjes Cordone. Dice, el problema es que va a aumentar cada vez más la degeneración de la raza humana. ¿Cómo ir contra eso si está escrito en la Biblia? A ver, ¿querés decir algo al respecto vos, Juan, acerca de eso? Sí, en la Biblia, concretamente en el Evangelio, cuando Cristo habla del juicio final y en el Apocalipsis, sabemos que la situación, está revelado que la situación del mundo va cada vez a peor en términos generales, es decir, que aumentará cada vez la maldad, que aumentará la perversión, que aumentará la injusticia, que el bien en términos generales tienda a disminuir. Eso está revelado y ocurrirá. Tenemos la fe de que va a ocurrir, si no, la Biblia no está revelando algo verdadero. Ahora, pero no dice en la Biblia que yo me tenga que acomodar a eso. No dice la Biblia que yo me tenga que quedar de brazos cruzados ante eso. No dice la Biblia que no tenga que dar mi mejor esfuerzo para batallar como un hombre y como un caballero contra esta avalancha de error, confusión, mentira e ignorancia. Eso no dice la Biblia. Entonces, dice, más bien lo dice lo contrario. En el Eclesiastés dice, combate hasta la muerte por la verdad y Dios combatirá por ti. Entonces, no tiene que llevarnos, digamos, la idea o la visión de que está todo mal, o la revelación de que todo va a ir a peor, no tiene que llevarnos a dejar de luchar, sino a luchar con más energía y con más valor y con más vigor, sin duda. Perfecto, muy buena respuesta. Vamos al siguiente comentario y dice Eloy García Tarín, claro y contundente. Así es. Gerald Espinosa dice, otros le llaman la revolución del género, Juan Carlos Monedero. Esto es así, ¿no es cierto? Yo no conocía esa expresión, pero sí, digamos, es equivalente en el sentido, es una revolución en el sentido de que es un cambio de paradigma. No es ver un poco más de lo que ya se conoce, sino que es una modificación total de un enfoque por otro. De esa manera, el enfoque de género no puede sintetizarse con el enfoque realista. Son enfoques contradictorios, opuestos, excluyentes. Si eso es lo que quiere decir acá el señor Gerald, bueno, sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver algún comentario más. A ver, vamos a ver con este. Dice Irán García, ninguno de los dos bandos debe meterse con el otro. Ni ustedes deben legislar para que se prohíba el aborto, ya que eso es cosa de ellos. Y ellos no deben legislar para que sea obligatoria la ideología de género. Cada quien de su lado de la barca, supongo que quiso decir. ¿Es cierto esto? Y recuerdo que en otro momento lo hemos hablado, Juan, donde cuando hablamos particularmente del aborto, es como que vos te cerrás a una opinión, ¿no es cierto? Y luego entendí el porqué y me gustaría que lo puedas explicar para el público que nos está viendo ahora. Ni siquiera hay que discutir el tema del aborto según vos. ¿Esto es así, Juan? ¿Y por qué es? Bueno, es complejo desentrañar lo que acá dice el comentario de García. Primero, yo acepto discutir el aborto como un mal inevitable, es decir, frente a un tipo que está defendiendo el aborto, prefiero que haya otra voz que se lo oponga a que no haya nada. Ahora, en sí mismo, la idea de discutir el aborto es absurda, porque no tiene ningún fundamento, no puedo yo discutir. Es como si yo discutiese con vos si los niños nacen o vienen a la existencia por la cigüeña o no, no tiene ningún sentido, no me puedo sentar a vos. Si yo me siento a discutir ese tema, no es porque sea razonable, sino porque tienen mucho poder y mucho predicamento social. O sea, acepto la discusión como un mal inevitable
ante la existencia de una persona que está discutiendo lo obvio y polemizando lo obvio. ¿Por qué digo que es obvio? Porque hasta un chico de 7, 8 años se da cuenta que la mamá, cuando está embarazada, tiene un bebé ahí. Mi sobrino de 2 años y medio, que se llama Pedro, le dice a su mamá que dentro tiene a una hermanita. Ya nació, pero durante el embarazo de mi cuñada le dijo, ahí adentro está mi hermanita. Mi sobrino tiene 2 años y medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Santiago? Después, para ir al argumento de García. Ninguno de los dos bandos debe meterse con el otro. Acá hay un pequeño detalle. Nosotros no estamos en Marte y ellos están en Júpiter. Estamos dentro de la misma nación, de la misma sociedad, incluso a veces dentro del mismo empleo o trabajo. Y la ley tiene que ser para todos. Entonces, es importante discutir la ley por lo que se llama la fuerza pedagógica de la ley. Lo que la ley prohíbe se ve como malo y lo que la ley prescribe se ve como bueno. Pagar los impuestos, ser ordenado, dejar pasar al que tiene prioridad, son actitudes que la ley promueve porque las ve como buenas. De manera tal que no tiene sentido eso de no nos metamos ni vos contra mí ni yo contra vos. No, porque acá además, de nuevo, yo no sé, no conozco a García, pero lo que te puedo decir es el argumento de antes. Yo no tengo que levantar un argumento cuando alguien demuestra con sus actos que no cree en ellos. Y los ideólogos de género se meten con nosotros, se meten con nuestros hijos, se meten con nuestras leyes, se meten con nuestra familia, con nuestra nación, entonces, y con nuestra religión. No tengo por qué aceptar un argumento en el que el otro mismo no cree. Ahora, debemos ir muy bien, Santiago, porque si nos piden que no nos metamos con el otro, es que debemos venir muy bien. Eso ahora, es lo que también yo leo entre líneas. Es interesante esto, ¿no es cierto? El hecho de que yo creo de que claramente nos tenemos que meter, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos de que lo que se está abortando es un ser humano, claramente nosotros tenemos que defender a aquel que no lo puede hacer por su propia cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo creo de que primero nosotros lo que tenemos que replantearnos es qué es lo que se está abortando. Obviamente los postulantes de este tipo de movimientos abortistas lo que consideran y promueven es la idea de que eso es un saco de células, ¿no es cierto?, que aún no tienen, no se identifican, no sé cómo describirlo, pero que carecen... No se configura, que no se configuró como persona todavía. ¿Cómo? Un saco de células que no se configuró como persona todavía. Totalmente, y al sacarle la identidad de ser humano, le quitas el valor humano a eso, ¿no es cierto? El valor intrínseco que todo ser humano tiene. Ahora, si discutimos de que lo que se está abortando es un ser humano, claramente nos tenemos que meter, porque obviamente debemos de ir en defensa de aquel que no lo puede hacer por sus propios medios. Entonces, me parece a mí de que obviamente ese planteo no es correcto. Vamos a un siguiente comentario. Santiago. ¿Sí? Santiago. Y te agrego algo más. Te agrego algo más. O sea, estamos negando que hay vida en el vientre materno cuando tenemos toda la ciencia, la más espectacular que haya conocido la humanidad en la historia, que lo puede garantizar. Entonces, decimos, no, bueno, dentro de la mujer no hay vida humana, no hay persona. Pero si yo me disfrazo de mujer, yo soy mujer. O sea, eso no es persona, pero yo soy mujer. ¿Te das cuenta la irracionalidad a la que estamos llegando? O sea, está todo al revés. Y por eso es que la acción restauradora que nosotros podemos hacer es volver a poner las cosas en su quicio y decir las cosas más obvias. Decir, señores, 2 más 2 son 4. Hoy en día, decir eso es enfrentar una catarata de problemas. Y como decía Chesterton, decir que la hierba es verde en verano, decir que las cosas son como son, y más allá de las opiniones, eso hoy es
de un poder enorme que nosotros no somos conscientes de esa fuerza que tenemos, de esa fuerza que tiene la palabra. Por eso me parece que, como decís vos, hay que meterse por el honor de la verdad y por la vida de ese niño inocente a que se quiere asesinar, sin duda. Así es. Para ir finalizando, vamos con otro comentario. Jefferson Buenaño dice, gracias muchachos por la respuesta, y como ustedes mismos dicen, lo que yo planteo como pregunta es complejo de responder. Por eso quisiera que den un programa respecto al tema. Bueno, seguramente ya Juan Carlos nos ha dado su palabra de que va a volver a estar aquí en el programa y que en algún momento lo vamos a tener en algún interroga un cristiano. En algún interroga cristiano ahí hablando de la evolución y demás lo vamos a tener seguramente. Ahí en alguno que hagamos en Capital. Vamos al siguiente comentario. Y, a ver, este es un poquito largo. Antes de este comentario me gustaría ir con la última pregunta que tengo. A ver, ¿hay evidencia científica que respalde el tema de la ideología de género, Juan? La ideología de género no necesita, la verdad es que la evidencia científica no es algo, a la ideología de género no le gusta la evidencia, Santiago. A la ideología de género le gusta suscitar, no la realidad, no apela a las cosas, apela al resentimiento, apela a la dialéctica, a meter una dialéctica, un enfrentamiento entre el varón y la mujer, entre el heterosexual y el homosexual. Y si se sirve de evidencia científica, es circunstancial, que no va de fondo. Por ejemplo, en algún momento, una cierta evidencia o dato que quisieron respaldar es que habían chicos que eran homosexuales y habían sido mellizos, ¿no? Entonces decían, bueno, el tema del gen gay, ¿no? El gen homosexual. Y en un momento eso fue una suerte de intento de evidencia científica, pero duró muy poco, porque si los chicos, los mismos hermanitos, habían sido homosexuales, era porque habían sido criados en la misma casa, y entonces se pudo atribuir la causa de la homosexualidad a un factor social y no genético. Y después se descubrieron ejemplos de un montón de hermanos que eran gemelos o mellizos y que uno era homosexual y el otro no. Así que realmente, más que hablar de la evidencia que respalda la ideología de género, hay que hablar de la evidencia que la contradice. Es decir, la evidencia cromosómica a nivel científico, lo que decíamos hace un rato de los caracteres sexuales primarios y secundarios, e incluso de cómo las prácticas contrarias a la naturaleza traen problemas para la salud, mientras que la práctica del sexo heterosexual no trae esos problemas. Hay evidencia científica de organizaciones que no son enemigas de la ideología de género. Y para terminar, el tema del SIDA, es decir, hoy si vos vas a la proporción, el 3% de la humanidad es homosexual y ese 3% se lleva el 50% de los enfermos de SIDA del mundo. Es decir, que el 3% de una población se lleva la mitad de los enfermos de una determinada enfermedad. O sea, está más claro, hasta donde lo podemos determinar en números, está muy claro que hay una relación directa entre homosexualidad y SIDA. Más que eso, y es contundente, y es los números de los científicos que no estarían en el rincón apologético, esos científicos. Y sin embargo, los tipos son honestos y dicen, bueno, esto es así. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por tu tiempo. Gracias por cada una de las respuestas que nos has dado. Quedan muchísimas preguntas y muchos temas para tocar, porque la verdad es que estuve viendo y nos han, pero llovido comentarios. La verdad es que han sido muchísimos. Les pido disculpas a todos los que están del otro lado, que no hemos podido tocar todos los temas, porque si no nos vamos mañana. La realidad es que mañana es un día laboral y necesitamos ir a dormir. Así que vamos a dejar este video grabado en nuestra página de Facebook, pero obviamente le pedimos a Juan Carlos de que en algún momento pueda volver a estar aquí. ¿Qué te parece, Juan? ¿Te vamos a volver a tener?
Me parece muy bueno, te lo agradezco mucho, tu amabilidad, tu trato, el nivel de las preguntas. Agradezco a todos los comentaristas. Y bueno, nos veremos pronto, si Dios quiere. Que pases un excelente fin de año con toda tu familia y tus seres queridos. Y fuerza para el 2018. Muchísimas gracias. Y por último, Juan, aquellas personas que quieren contactarse con vos y con todo el trabajo que vos estás realizando, ¿cómo lo pueden hacer? Los invito a entrar por Facebook al Frente Cultural Verdad de Acción. Estamos en el blog, lo repito, Apologética en la Argentina, o también a través del correo electrónico juancarlosm-82@hotmail.com. Muchas gracias, Santiago, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, y para todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias, como siempre. El día de mañana vamos a volver a tener una transmisión aproximadamente en el mismo horario, 7 p.m., 8 p.m., más tardar, horario Argentina, donde estaremos con el pastor Will Graham, que también es un activista pro vida, ¿no es cierto?, en España, donde está desarrollando un trabajo muy interesante contra todo este tipo de ideas abortistas e ideas con respecto a ideología de género. Así que muchísimas gracias. Esto fue Rincón Apologético y será hasta la próxima. Chau, chau.